para crear obreros que trabajen en fábricas. Como esos gurús, ¿no? Que vienen a solucionarte la vida de repente. Porque eso es lo que necesita el sistema, ¿no? ¿Te han llamado alguna vez en demo? Y la gente lo quiere ya, ya, ya. Y es cuando empiezan a cometer errores, pierden dinero. Siempre queremos ganar más. Es que me da igual donde lo inviertas, no te vas a hacer rico en la puta vida. Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es un lujo tener a un invitado tan especial como Richard Gracia. Es el creador del bestseller en Amazon, el libro El Método Rico. Bienvenido a nuestra casa digital, Richard. Hola, muy buenas, muchas gracias. Encantado de estar aquí hoy con vosotros charlando un ratito. ¿Existe, Richard, realmente una fórmula para tener éxito? ¿Y cuál sería para ti? A ver, nosotros creemos que hay una serie de pautas o de pasos o de métodos que sí que son clave, ¿no? Luego dentro de eso, cada uno sigue su metodología. Por ejemplo, nosotros en el máster vemos alumnos y vemos gente que lo que tiene es un trabajo que le da unos ingresos muy buenos, o otra gente que es emprendedor, otra gente que es autónomo, pero hay una serie de claves como podría ser, oye, pues tener unos ingresos altos, gestionar bien tu dinero, invertir, etcétera, que es lo que tratamos, digamos, de documentar y de enseñar en nuestros métodos y en nuestras formaciones. Es verdad que luego cada uno tendrá que ajustarlo a su realidad y a su situación, pero sí que hay una serie de pautas que es lo que nosotros tratamos justamente de poner dentro de ese método. De manera inconsciente, tío, tenemos tendencia como a compararnos con los demás, ¿no? Las redes sociales pues hacen muchas veces que soñemos, ¿no? Con esa vida de otras personas, ¿no? Conseguir el famoso mundo ideal, ¿no? Con nuestro Ferrari, nuestras cositas. Pero antes de llegar ahí, yo creo que todo esto pasa por conocernos bien, ¿no? Y a mí me gustaría que nos dieras un poco unas pautas que debemos que seguir, ¿no? Para analizar primero nuestra situación actual antes de meternos en ese tema de invertir, ¿no? A ver, el tema de conocernos a nosotros mismos y de esa situación ideal, yo creo que de alguna manera nos pintan una situación ideal que parece que es siempre la misma para todo el mundo, ¿no? De, oye, pues a lo mejor muchas veces, pues sobre todo si es un tío, ¿no? Pues oye, coches, viajes, fiesta, tías, tal. Pues, depende, ¿no? Pero muchas veces te pintan como ese tipo de prototipo, porque has dicho el Ferrari y automáticamente me ha venido eso a la cabeza. Pero yo creo que muchas veces eso no es para todo el mundo y no es lo que le va a hacer feliz a todo el mundo. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es, oye, ¿esto es algo que es lo que realmente quiero? O yo soy una persona a lo mejor de familia que lo que quiero es tener una pareja, tener mis hijos, irnos de viaje juntos, tal, porque es un modelo totalmente diferente. Entonces, yo creo que cada uno tiene que hacer una reflexión para empezar si realmente qué es lo que quiere y si lo que quiere es porque él lo ha decidido así o porque le viene autoimpuesto, ya sea a base de machacar, de mensajes, de Hollywood, de Instagram, de redes sociales, ¿no? Eso es un tema. Luego, a partir de ahí también dices, oye, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque a nivel de mentalidad hay mucho trabajo y yo creo que cuanto más me meto en este tema, cuanto más crezco yo, cuanto más conozco a gente que ha conseguido cosas, más te diría que la clave está aquí, tío, en la cabeza, en el coco, en casi todo. ¿Por qué? Porque al final me da igual cómo lo llames, ¿no? Ayer justo tenía un debate con unas personas, también unos creadores en un evento de Hotmart que tuve. Yo no creo mucho en la ley de la atracción o la manifestación como tal, pero sí que creo, por ejemplo, en el sistema de activación reticular y en cómo el cerebro está programado, será porque soy ingeniero, ¿no? Cómo el cerebro está programado para fijarse en ciertas cosas que despiertan tu interés y si tú pones el foco en ciertas cosas, entonces es mucho más probable que suceda, ¿no? Si tú creas una serie de objetivos. Entonces, yo creo que desde luego la base está en lo que tenemos aquí dentro, tanto en tener unos objetivos claros y que realmente sea lo que a nosotros nos mueva y nos motiva, no vengan impuestos de fuera, que creamos que las cosas son posibles, que nos lo creamos, porque si partimos de que no nos lo creemos, ya no vamos a conseguirlo. Hay una serie de palancas, ¿no? Que creo que hay que trabajar muy bien y tenerlas muy claras para conseguir cualquier cosa y, por supuesto, para conseguir dinero, riqueza, la libertad financiera o lo que tú quieras, pues también. Sí, muchas veces, bueno, depende también de los impactos, ¿no? De la sociedad, de cómo nos hemos criado, la educación que nos han dado, ¿no? Y después de haber pasado, pues, por todo el sistema educacional que tenemos y ver bueno, hay muchas cosas que tienes que ir a buscarlas fuera, con formaciones como la que tenéis vosotros, porque es algo que deberían de enseñar, ¿no? El otro día lo hablaba con Jesús Onrubia también, que no Ujú. entendíamos, ¿no? El por qué no enseñan a poder leer más rápido o a tener una buena finanza y a invertir y tener una libertad financiera el día de mañana. Quizás es porque a lo mejor hay gente que no le interesa, ¿no? Que quieren que seamos de una cierta manera. No voy a entrar en movidas Bueno, conspiranoides y todo yo ese esto creo rollo, que, pero exacto, creo que es menos conspiroparanoia, ¿no? El decir, pero sí. sí que lo mencionamos en el libro, sí que es verdad que el modelo, ¿no? De educacional
viene de hace prácticamente un siglo o incluso un poco más, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que se buscaba en ese momento? Pues se buscaba educar a la gente para crear trabajadores cualificados para que pudieran trabajar en la industria, en las fábricas, etcétera. ¿Y qué ha pasado? Yo creo que a lo mejor no sé si hay tanto esa manipulación o esa intencionalidad detrás, sino más bien una incompetencia de no haber sabido adaptar el sistema suficientemente rápido a las nuevas realidades y a las necesidades de las personas. ¿Por qué? Porque los políticos y la gente en general, ¿qué hace? Pues oye, diseña todo para el bien común, para la sociedad, para ciertas cosas, pero no a lo mejor necesariamente para el bien individual de cada uno, ¿no? Entonces, al final el sistema, pues ¿para qué está diseñado? Pues lo que hemos dicho, para crear obreros que trabajen en fábricas, porque eso es lo que necesita el sistema, ¿no? El sistema no necesita a lo mejor gente feliz que haga sus cosas, sino que lo que necesita es, oye, pues gente que trabaje en las fábricas y que tal, 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 y ya está. Y un poco por eso yo creo que más que por otra razón es por lo que se enseña una serie de cosas que nos preparan pues, para más o menos ser unos buenos obreros versátiles, obreros hoy en día, si quieres, del siglo XXI, ¿vale? No hace falta que estemos ahí, obviamente, con el martillo y la hoz, pero que estemos ahí obreros del siglo XXI, pero eso, no para ser tanto emprendedores o para ser felices o para ser tal, porque no es el objetivo con el que se ha diseñado ese sistema. Total, y más tú eso lo sabes porque vienes de una formación de ingeniero, como bien comentaba, y al hilo de esto, pues me gustaría que nos dijeras quién es Richard Gracia, ¿no? Y de dónde viene esa pasión por el tema, cómo pasas de ingeniero a ser a día de hoy, pues, bestseller con el método Rico y tener la formación que tienes para enseñar a otros a invertir y alcanzar esa libertad financiera. Al final yo te diría que esto es un poco casi lo del efecto mariposa, ¿no? Ha habido una serie de cosas que han ido sucediendo a lo largo de mi vida. A mí desde pequeño siempre me ha gustado cosas como jugar al Monopoly, el concepto de ser empresario, de crear empresa y demás, pero yo sinceramente pensaba que eso para mí iba a ser siempre imposible. ¿Por qué? Porque yo venía precisamente de una familia humilde, mi padre es electricista, mi madre es ama de casa, y en mi casa no se hablaba de negocios, no se hablaba de dinero, no se hablaba de este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues para mí era un sueño, ¿no? El decir, ostras, me encantaría esto, tal, pero sin más. ¿Qué pasa? Que pues en la universidad ya hay un profesor que me habla de emprender, pum, y hay una cosita que sucede, luego algún amigo, no sé qué, luego me decido al final a emprender, luego entro con Juan Roch como mi socio que mete inversión en una de mis empresas, y han ido sucediendo una serie de cosas que me ha permitido, pues lo que para mí hace pues probablemente 20 o 25 años era un sueño y era un imposible porque no sabía ni por dónde empezar, ¿no? Pues al final las cosas van sucediendo también un poco porque tú estás dispuesto a buscarlas, porque estás dispuesto a tomar riesgos, porque estás dispuesto a tomar acción, pero bueno, hay cosas que a veces van sucediendo también, ¿no? Y al final, pues me di cuenta de que realmente me gustaba mucho más montar negocios, crear empresas, invertir y generar valor y centrarme más en el todo que en lo que yo veía que era el trabajo de ingeniero que estaba al principio desarrollando cuando empecé a hacer prácticas, ¿no? Que sí que trabajé al principio unas prácticas de ingeniero y demás. Y joder, yo aquí estoy diseñando el software para una piececita que va dentro de otra piececita, dentro de otra piececita. Y, a mí no me gusta tanto el detalle, sino que lo que me gusta más es el big picture, ¿no? La foto grande, el proyecto completo, la empresa o lo que sea. Y dije, jolín, yo creo que voy a ser mucho más feliz y me voy a sentir mucho más realizado, pues eso, en el rol de inversor o en el rol de empresario que en el rol de ingeniero. Y no hay nada de malo. O sea, yo pensaba que iba a ser feliz como ingeniero, pero porque tenía también a lo mejor una imagen de ingeniero más tipo idealizada, tipo Leonardo da Vinci, ¿no? En el que hacías la máquina, pero hoy en día las máquinas son tan complejas que al final los ingenieros se dedican a una parte de una parte de una parte de una máquina. Entonces, bueno, pues eso fue yo creo que me acabó llevando a todo esto. Hilando con lo que comentábamos antes, ¿no? En el mundo de las inversiones, que hemos visto que hay como esos gurús, ¿no? Que vienen a solucionarte la vida de repente. ¿Te han llamado alguna vez en Demo? A la cara quiero decir no, ¿vale? Sí que en algún comentario de este estilo hemos recibido, pero porque también aquí en España yo creo que, por un lado, la crítica es como el deporte nacional, ¿no? Que es muy fácil criticar, la gente no sabe lo que hay detrás y de hecho, pues lo que te digo, por ejemplo, de hecho, una anécdota curiosa fue cuando publicamos el libro de Superahorradores, que es nuestro tercer o cuarto libro, salimos, no sé, no me acuerdo si en Facebook, salimos en Telecinco o en Antena 3 y que pusieron, ¿no? Algo de, pues ha sacado un libro y tal. Y tío, me puse a leer los comentarios porque se medio viralizó y había cientos de comentarios. Me pongo a leerlo y digo, ostras, qué curioso, voy a verlo. Esto fue ya hace tiempo. Y digo,
pues estos seguro que son hijos de papá y mamá y lo tienen todo hecho y aquí están enseñándonos a no sé qué y tal. Y eran todos comentarios negativos, no exactamente vendehumos, pero sí que una crítica, ¿no? Como de, y eran como críticas totalmente superficiales porque se veía claramente que no tenían ni idea de quién era yo, ni habían leído nada sobre mí, ni habían investigado, ni me conocían, pero, pero bueno, yo creo que en general nosotros por cómo trabajamos, por cómo enfocamos las cosas, por el tipo de promesas que hacemos, por el tipo de enfoque, eh, no es tan fácil que nos tachen de vendehumos como tal y no nos sucede tanto porque tratamos al revés. Yo prefiero pecar, digamos, de honesto y decirle a una persona, tío, pues mira, yo no sé cómo hacerte rico mañana, porque si lo supiera, tío, pues es que no tendría el dinero que tengo, tendría 10.000 veces más dinero porque es lo que busca todo el mundo, ¿sabes? Entonces, yo trato a la gente de decirle, mira, yo te puedo enseñar a hacerlo mejor con tu dinero, a invertir mejor, a emprender las cosas que yo sé, las cosas que he aprendido de otros, las cosas que tal, pero todo suele llevar cierto tiempo, cierto esfuerzo, cierto trabajo. Entonces, claro, nosotros partimos de esa base. El que resuene eso, que hay gente que resuene y que lo entiende, pues genial, nos viene a nosotros porque es una persona que entiende, que tiene dos dedos de frente y entiende, hostia, esta gente va con la verdad por delante, va de honesto y tal. Luego habrá otros clientes, a lo mejor o potenciales clientes, que perdemos porque van buscando esa fórmula mágica. Pero es que yo no va conmigo, ¿sabes? El vender esa fórmula mágica y el venderte una solución de, venga, va, mañana estás generando 10.000 euros al mes de ingresos pasivos y sin hacer nada. Pues no. No existe la varita mágica, ¿no? Eso es la Yo no lo película. conozco a menos. Y lo que Sí, te sí, digo sí. es que si existiera, realmente todo el mundo sería rico y el que tuviera la varita mágica sería ultramillonario. Y yo todos los millonarios que conozco, porque conozco unos cuantos, se lo han hecho trabajando. O sea, trabajando duro y aportando valor y generando negocio, empresas o lo que sea. No conozco a ningún millonario que se haya hecho millonario con una varita mágica. Ujú. Personas como tú, ¿qué tipo de hábitos sueles tener para tener esa vida plena? Yo, pues a ver, a día de hoy esto ha ido cambiando mucho, ¿vale? Pero para mí, por ejemplo, a día de hoy una cosa clave es el tema de planificarme casi todo. Yo, por ejemplo, tengo el calendario y lo tengo lleno de bloques de tiempo, de colorines, de cosas, porque me lo agendo todo. Me agendo tanto el trabajo como el ocio. O sea, yo, por ejemplo, para mí también es muy importante, lo hablaba el otro día con mi chica, ¿no? Es decir, oye, pues para nosotros solemos, a la una casi siempre solemos parar, paseamos a los perritos, vamos a entrenar al gimnasio, comemos, echamos siesta y eso es parte de mi rutina diaria. ¿Por qué? Porque a mí yo he descubierto, y hay momentos y momentos, ¿no? Ahora lo hago así, en otros momentos lo he hecho de otra manera, que a lo mejor me viene muy bien entrenar al mediodía porque a nivel energético me viene genial, luego además me sirve para romper la mañana de la tarde y empezar la tarde como más fresco, igual que lo de la siesta, una serie de cosas que al final ahora me funcionan, ¿no? Entonces he ido probando muchas de esas cosas, porque también he probado lo del Morning Miracle, levantarme a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, y eso no me funciona, ya te lo digo. Eso solo me ha funcionado alguna vez cuando lo he hecho de manera circunstancial porque estaba súper motivado o enchufado con algún proyecto y me he levantado por mí mismo sin despertador ni nada a ciertas horas, ¿no? Pero al final yo creo que es clave eso, el tener una buena organización, tener unos hábitos que a ti te funcionen y tener unos objetivos y una planificación. Eso para mí, para tener un buen rendimiento, veo que es súper clave. Y sobre todo esa motivación que tú dices, que yo creo que cuando uno encuentra ese camino y le pone foco, al final muchas veces, bueno, te puedes perder, pero siempre hay gente a la que te puede apoyar. Tener Esa claro tu clave. para qué. Si tienes Eso es. claro tu para qué, al final la motivación sale sola. Yo ahora, por ejemplo, nosotros tenemos una misión muy clara en el Método Rico, que es ayudar al máximo número de gente posible a hacerlo mejor con su dinero, a invertir mejor, a realmente poder vivir más tranquilos. Yo es lo que te digo, por eso, para mí la libertad financiera en este aspecto es vivir más tranquilo, porque la libertad financiera para cada uno tiene un número, ¿vale? Hay gente que a lo mejor pues con 2.000, 5.000, 10.000 euros al mes podría estar tranquilo. Entonces, pero sí que quiero ayudar a eso y eso es una cosa que de verdad veo que estamos ayudando a muchísima gente y me motiva. Entonces, a mí no me cuesta nada ponerme a trabajar. De hecho, al revés, ¿no? A veces con mi pareja es como, joder, que le alegra cuando un día pues desconecto y es como, no es que desconecte, es que para mí, si estoy haciendo una cosa que me apetece hacer, pues es como si a ti te apetece jugar a la videoconsola o te apetece irte a pasear, ¿sabes? Siempre y Sí. cuando lo hagas todo con cierto equilibrio, que para eso, como te he dicho antes, ¿no? Me agendo mi gimnasio, me agendo mis tiempos, mi pádel, mi salir con mis amigos, con mi pareja, mis padres, y eso también hay que hacer hueco, ¿no? Pero el resto del tiempo, tío, pues trabaja todo lo que te apetezca, si te motiva. Richard, pasábamos antes por encima de que hace falta tener una mentalidad para ser un buen inversor. Aquí te voy a lanzar como dos preguntas. Una es si todo el mundo puede ser inversor
Y 3 consejos que tú le darías a alguien para tener esa mentalidad necesaria para conseguirlo. A ver, yo creo que sí, ¿vale? O que todo el mundo, o casi todo el mundo. Lo que pasa es que para empezar, yo, por ejemplo, inversor, en lo que nosotros llamamos inversor, nos referimos a inversor a medio y largo plazo, ¿vale? Yo no, cuando hablo de inversor, por ejemplo, no hablo nunca y siempre lo excluyo del trading. ¿Por qué? Porque para mí el trading es una profesión, ¿vale? Tú puedes ser trader y dedicarle 3, 4, 2, 1 hora al día al trader y vivir del trading, ¿vale? De ser trader, ¿vale? Igual que podía ser, por lo que sea, médico o podía ser cualquier otra cosa, o trafficker o consultor, me da igual, ¿vale? Entonces, yo me refiero a invertir a medio, corto o largo plazo, pero con cabeza. Y en este caso yo creo que sí, que cualquiera puede ser inversor, porque al final lo que se trata es de aprender a identificar buenas oportunidades de inversión y aprender a invertir cuando está relativamente barato y tener una estrategia de inversión para, oye, pues, o bien conseguir ingresos pasivos o bien vender cuando está más caro y se ha revalorizado y sacar un valor o demás, ¿no? Hay diferentes tipos de inversión y diferentes estrategias, pero hay que tener 4 o 5 cosas muy claras y no es especialmente complejo, ¿vale? Una vez que, obviamente, te tienes que formar y nosotros nuestra formación tiene bastantes horas, ¿no? De formación, pero una vez que te formas ya sabes hacerlo. ¿Qué pasa? Que a nivel de cabeza yo creo que sí que hay varios trucos. Uno, el primero es hay que entender que la inversión es un camino, es un recorrido y que es algo más bien exponencial. Exponencial por muchos factores, ¿no? El famoso interés compuesto creo que no solo funciona en el dinero, sino que funciona en el aprendizaje, en la experiencia, a muchos niveles, ¿no? En el conocimiento, en los contactos, en muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente lo quiere todo para allá y lo quiere todo demasiado inmediato y con las inversiones también. ¿Qué pasa? Cuando tú empiezas a invertir, al principio no sabes nada, no tienes contacto, no tienes conocimiento, no tienes experiencia, no tienes dinero, ¿vale? Entonces, claro, empieza muy lentito. Y la gente lo quiere ya, y es cuando empiezan a cometer errores, pierden dinero y demás. Y es, no, mira, vas a empezar despacio, conforme vas adquiriendo más dinero, más conocimiento, más experiencias, vas a poder sacar más rentabilidades, saber mejor, utilizar mejor tu dinero, saber optimizar mejor la fiscalidad, tener más capacidad de inversión, tener más capacidad de reinversión, poder apalancarte incluso con dinero de terceros si realmente lo estás haciendo bien y la gente es capaz de confiar en ti, con lo cual al final se forma una bola de nieve, pero que no es ni siquiera exponencial, es multiexponencial, porque hay muchos factores, digamos, que crecen de manera exponencial, ¿no? Entonces, pues el primero sería eso, esa visión a largo plazo, esa paciencia, ese tal, ¿no? Porque yo creo que eso es súper clave para invertir. Luego, el segundo, yo te diría también el tema del conocimiento. Al final, la mayoría de la gente que yo veo, ¿no? Mucha gente me encuentro que o quiere que se lo hagan o quiere invertir, pero ya sin formarse, sin nada, yo quiero tal. Y al final, pues bueno, pues como todo en la vida, ¿no? Al final, yo qué sé, si quieres ponerte en forma, pues normalmente tienes que ir a un gimnasio y lo tienes que hacer tú. No puede hacerlo el entrenador personal por ti. El entrenador personal te puede ayudar, pero al final tienes que recorrer todo el camino. Y con las inversiones, sobre todo si quieres hacerlo bien, es aún más flagrante porque cuanto más gente pones entre medias, ¿no? ¿Qué pasa? Que con las comisiones, con tal, con cual, al final el que gana dinero son los demás, no ganas dinero tú, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente, que la mayoría de la gente invierte, pues yo qué sé, a través de sus bancos, de lo que el asesor, del primo, el conocido y tal, y al final quien gana dinero es el banco, el asesor, el primo, el conocido, y tú no ganas una mierda. ¿Vale? Entonces, yo creo que eso es clave. Y luego, por último, yo diría que la clave, la tercera clave para mí sería rodearte también de gente afín, de gente que tenga también esa visión. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues claro, nosotros queremos una cosa y nos pasa a nosotros muchas veces en las llamadas de las formaciones, ¿no? De asesoramiento a la gente para ayudarle a decidir si le interesa hacer una cosa, una formación u otra, o lo que sea. Y vemos que la gente, pues a lo mejor hace la llamada, sale súper enchufada, sale motivada y dice, sí, voy a cambiar mi vida, voy a hacer las cosas mejor, lo entiendo perfectamente. ¿Y qué pasa? Que luego a lo mejor, pues viene su mujer, o viene un hermano, o viene un padre, y dice, eso es un timo, va, eso es una estafa, va, eso te van a engañar, va, eso no sé qué. ¿Por qué? Porque esa gente no está en el nivel de conciencia en el que estás tú, ¿no? Es como, pues yo qué sé, cuando te pones a entrenar, lo mismo, por hacer un ejemplo sencillo que conoce todo el mundo, o te pones a hacer dieta, tío, pero ¿para qué? No sé qué.
Y hay estadísticas en las que si tú te relacionas con gente con sobrepeso, pues vas a acabar ganando más peso, estadísticamente hablando. Si tú te relacionas con gente que hace deporte, pues vas a acabar haciendo más deporte. Si tú te relacionas con gente, yo qué sé, que le gusta salir a andar a la montaña, pues muy probablemente tú acabes saliendo a andar a la montaña. Entonces, si quieres mejorar cualquier aspecto de tu vida, pues júntate también con ese tipo de gente, ¿no? Que para eso nosotros pues generamos esas comunidades dentro de las formaciones, igual que de todo el mundo. ¿Por qué? Porque es súper importante, porque así te sientes arropado. Así no te sientes como un loco, ¿no? Que, joder, yo soy el único de mi entorno que quiere invertir, o soy el único que quiere montar negocios, soy el único que quiere hacer tal. Y bueno, la famosa frase de que eres la media de las 5 personas con las que te juntas, ¿no? Es así un Exacto. poco. Richard, en tu libro, El método rico, dices que para ser un buen inversor hay que ser también un buen ahorrador. Creo que por ahí pasa la clave, ¿no? Siempre ese paso antes de invertir. ¿Cuánto ganas? ¿En qué lo gastas? Yo he hecho el ejercicio que tú tienes en la formación, donde está el Excel y vas viendo, y muchas veces tenemos un agujero ahí que se nos va, ¿no? El caso es que sabemos lo que tenemos que hacer, cuesta mucho ahorrar, porque vamos con la locura y creemos que siempre hace falta más, siempre queremos ganar más, pero luego cuanto más tenemos, más gastamos. Y es curioso que cuanto más tienes, menos ahorras. Entonces, para las personas que estén en esa situación, ¿podrías darnos algunos consejos prácticos de por dónde empezar a hacerlo, por dónde empezar a ahorrar para aumentar esa capacidad de ahorro mensual, que será lo Claro, que nos dé la pauta para poder invertir? Pues no te vas a gastar algo exacto. que no te puedes permitir. Exacto, nosotros siempre hablamos de eso. Además, este tema es voy a aprovechar porque esto es un tema normalmente polémico. Hay mucha gente que está en contra de esto, ¿no? Hay gente que está en contra del ahorro porque habla pues de la mentalidad de la escasez, de que no tienes que tener mentalidad de escasez, o habla de que lo que tienes que centrarte es en tus ingresos y en aumentar tus ingresos porque no tienen límite, ¿vale? Sí, te compro lo de que los ingresos no tienen límite, pero yo creo que tiene un orden. Para la mayoría de la gente sí que es importante aprender primero a ahorrar por dos razones. Lo primero, porque ahorrar es inmediato. Tú hoy decides ahorrar más, tomas una serie de medidas que nosotros te decimos en detalle, pum, 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 y mañana estás ahorrando 300 euros más, 500 euros más. Tú hoy dices, mañana voy a ganar 500 euros más, y no siempre es tan fácil. Obviamente, coger y decir, mira, mañana me sube el salario 500 euros. Vamos, igual es posible o no. O mañana emprendo un negocio, ya, pero a lo mejor si emprendes mañana, igual mañana no tienes 500. Entonces, la inmediatez del ahorro y la importancia de eso para mí es súper clave. Y no tiene que ir ligado con lo de la mentalidad de escasez. Tú, al final, si tú sabes para qué estás ahorrando, de nuevo, y tienes un propósito y dices, no, yo estoy ahorrando para invertir, no te tienes por qué sentir miserable por coger y en vez de gastarte, yo qué sé, 50 euros en cubatas, gastarte 20, ¿sabes? Que además te estás haciendo un favor al hígado, también tampoco está mal. Entonces, al final, yo creo que se trata un poco de hacerlo de manera inteligente y porque es más rápido y más inmediato. Eso por un lado. Y luego, por otro, es súper importante, por eso también estoy un poco en contra de otra gente que denosta un poco la parte del ahorro, oye, es súper importante porque normalmente, como tú gestionas 100 euros, gestionas 1000 y gestionas 10.000 y gestionas 100.000. Y yo esto lo he visto, ¿vale? Yo esto lo he visto sobre todo con emprendedores que de repente me llega una ronda de inversión en su empresa y en startups, ¿no? Que esto es más habitual en startups. Como yo he estado muy metido en esos círculos, pues oye, te llega lo que sea, 100.000, 200.000, 1 millón, 2 millones de euros. Y la gente que sabe gestionar bien el dinero, lo gestiona bien. La gente que no, coge y de repente es 200.000 euros y dice, bueno, pues le llega a una agencia de marketing y donde antes 300 euros le parecía carísimo, ahora 30.000 euros le parece súper bien. 30.000 euros por esto, pues sí, sí, claro, toma, aquí lo tienes, si tengo 2 millones. ¿Y qué pasa? ¿Que te duran los 2 millones? Nada. Que es lo que le pasa a los ganadores de la lotería y tal. Entonces, súper importante por eso. Una vez explicado el por qué lo consideramos tan importante, el cómo hacerlo, ¿no? Pues para mí es verdad que hay varias maneras y no todas funcionan igual de bien para todo el mundo, ¿vale? Hay gente que le encanta el tema de los presupuestos, de tener cuentas con gastos específicos para cada una de las cosas. Nosotros dentro de la formación explicamos muy en detalle también el tema de superahorradores y cómo pensamos en el tema de gastos, cómo los agrupamos en 5 clases, ¿no? Entonces, en gastos necesarios, en gastos de lifestyle, en gastos de caprichos, vicios y demás, y cada uno tiene una manera de trabajarlo específica. Pero luego para mí, si solo tuviera que quedarme con una cosa, ¿vale? Yo diría que es el pagarte a ti mismo primero o el preahorro, ¿vale? Que eso, por ejemplo, para mí es la fórmula más sencilla y a mí es la que más me funciona en este caso, que es, oye, yo conforme entran en mi cuenta del banco dinero, ¿vale? Yo, por ejemplo, pues ahora tengo varias empresas, varias fuentes de ingresos, ¿no? Mira, pues yo ya tengo organizado de cuando llega, por ejemplo, alguno de esos ingresos, cuánto me llevo fuera automáticamente para eso poder invertirlo y no tocarlo. Y ese dinero desaparece. Entonces, tú te pagas a ti mismo primero, con ese dinero inviertes, tal, no sé qué, y vives con lo que queda.
que al final esos límites los tienes que poner tú. Ahí, por ejemplo, lo que tú decías, yo lo que sí que recomiendo, Jolín, si una persona, imagínate, tiene 2.000 euros y puede ahorrar 500, ¿vale? Pues oye, bien. Pero si luego de repente tienes 3.000, coño, no ahorres 500. A lo mejor tampoco tienes que seguir viviendo con 1.500, pero a lo mejor puedes, yo qué sé, decir, mira, pues voy a vivir con 2.000, pero voy a ahorrar 1.000, ¿no? Y de repente, ¡pum!, he duplicado el ahorro, aunque vivo un poquito mejor, he duplicado el ahorro. Pues eso con el preahorro se gestiona muy bien y tú eres capaz de decir, oye, yo al principio de mes quito este dinero y luego a partir de aquí ya, pues yo decido, ¿no? Esos 2.000 euros, cómo me los gasto, me los gestiono y tal, pero sé que solo tengo 2.000 euros, los otros 1.000 ya los he ahorrado. En vuestro método defiendes que, bueno, la inversión inmobiliaria para ti, bueno, es una de las mejores opciones para generar ingresos pasivos. ¿Por qué pones a esta frente a todo el abanico de variedad que hay? Pues por varias razones, ¿vale? Me refiero, como en generar ingresos pasivos, realmente tendrías para mí principalmente las acciones de dividendos, ¿vale? Que son las que te van pagando unos ingresos más o menos recurrentes sin que hagas nada. Tendrías las criptomonedas o alguna cosa así que te puede dar con, bueno, si haces staking, haces alguna cosa, también te puede dar algo de ingresos pasivos, o pues los alquileres o las rentas o tal, ¿vale? Eso más o menos es lo más típico. Luego hay alguna cosa tal, pero luego el resto de cosas eh, normalmente para mí no es tan pasivo. Suele ser un negocio que te puede acabar dando unos ingresos, pero no es tan pasivo como te lo pintan. Tú también sabes de esto, ¿no? A veces, pues yo qué sé, me da igual, e-commerce, afiliados, tal, al final hay que hacer un trabajo importante detrás. Para mí eso es un negocio que te puede acabar generando ingresos pasivos. Pero una inversión en donde tú pones dinero y sin hacer mucho trabajo te vuelve dinero de vuelta, pues prácticamente son esas tres, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa de esas tres? Pues que tanto con las cripto como con las acciones, normalmente tú tienes que tener mucho dinero para que te dé unos ingresos pasivos interesantes. Y luego, además, eso a veces se aprecia con el tiempo, depende, ¿no? Si es una cripto, pues dependerá de qué tipo de cripto estemos hablando. Ahí hay mucho riesgo, mucha volatilidad, hay que conocer el sector, hay más conocimiento técnico, bueno. Y luego con las acciones, pues de nuevo también tienes que tener un conocimiento técnico bastante concreto para poder saber dónde estás invirtiendo, ¿no? Hay que hacer un seguimiento de las acciones y normalmente la rentabilidad es bastante baja en las acciones buenas. En las acciones buenas a lo mejor puedes tener un 1, 2, 3, 4% de rentabilidad anual por ingresos pasivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Al final tú para poder vivir, ¿no? Pongamos con unos ingresos interesantes, pues necesitas 1.000.000 de euros. 1.000.000 de euros en acciones para poder a lo mejor tener 40.000 euros en ingresos pasivos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con inmuebles, gracias al apalancamiento bancario, gracias a la apreciación, a la inflación con la subida de precios de los alquileres, que suele ser bastante ligada a la inflación y tal, hay una serie de ventajas que invirtiendo mucho menos dinero puede llegar a conseguir ingresos pasivos interesantes mucho más rápido, de nuevo siempre hablando con la inversión, ¿vale? Evidentemente si emprendes es otra cosa, pero es que eso para mí es otro mundo y por eso trato siempre de, igual que he separado el trading, ¿no? De la inversión, también me gusta separar los emprendimientos de la inversión porque son cosas diferentes. A nivel de ventajas y desventajas de invertir en bienes inmuebles, ¿podrías decirnos, porque bueno, ya que te has diferenciado en Sí, que crees que invertir en bienes inmuebles es lo mejor, es lo tienes una mejor para cantidad generar ingresos pasivos, ¿eh? No, no pasiva, lo sí. mejor para crecer tu capital. Nosotros diferenciamos entre inversión a largo plazo, inversión para crecer tu capital e inversión para generar ingresos pasivos. Son tres tipos diferentes de inversión y cada tipo de inversión, pues hay vehículos y herramientas más adecuados o activos más adecuados para cada uno de ellos, ¿vale? Eso también hay que decirlo. Pero en este Vale. caso, si nos centramos en ingresos pasivos, ¿no te referías? Sí, sí, eso es. Por ejemplo, para el tema de los bienes inmuebles que estábamos Vale. comentando, ¿cuáles pueden ser las ventajas y las desventajas? Imagino que una de ellas sería tener altos presupuestos, porque no es lo mismo invertir en una cripto que a lo mejor desde 5, 10, 20 euros puedes hacerlo, que no a lo mejor meterte en comprar o hipotecarte, el riesgo es mayor también. Sí, a ver, respecto al tema de inmobiliario, para mí, por ejemplo, tiene varias cosas, ¿no? Como hemos dicho, por un lado, los ingresos pasivos creo que tienen un potencial interesante, tanto de crecer como luego apreciarse el activo, ¿vale? Al final tienes un activo también real, tangible, que lo controlas, etcétera. Entonces, para mí eso, que sea un bien tangible, ya es algo potente. Luego el tema del apalancamiento, que es lo que he dicho, que esto lo explicamos también mucho en la formación, ¿no? Que al final tú, si lo haces bien, tú puedes coger y con una hipoteca bien hecha, tú puedes conseguir por tu dinero la rentabilidad financiera, que es lo que a ti realmente te importa, la rentabilidad que tú le sacas a tu dinero, no la rentabilidad
total del activo necesariamente, por tu dinero puedes conseguir rentabilidades a lo mejor del 12, del 15, del 18%, que eso no te lo va a dar ninguna acción con ingresos pasivos con dividendos, ¿vale? Entonces, las rentabilidades que se pueden llegar a sacar sabiendo cómo hacer las cosas en inmobiliario son muy atractivas, gracias al apalancamiento, hablando de rentabilidad financiera. Luego también, por ejemplo, tiene otras cosas más negativas o malas, ¿no? Hay una que para mí es un poco neutra, porque la gente habla de, por ejemplo, la falta de liquidez como algo negativo, pero la falta de liquidez en realidad puede tener sus pros y sus cons, ¿no? La falta de liquidez, tú no puedes poner a vender la casa y venderla necesariamente en 24 horas. Sí que puedes hacerlo, pero a lo mejor perdiendo mucho dinero, ¿vale? Pero para mí eso también es una ventaja, que es para mucha gente se evita la tentación de vender. Hay mucha gente que pierde dinero en las inversiones porque vende cuando no debe. Y los inmuebles, precisamente, como es algo mucho menos volátil, nadie intenta hacer trading, digamos, con los pisos, ¿no? Porque al final no puedes hacer flipping, pero no compras y vendes en un día, ¿vale? O normalmente no es lo habitual. Entonces, tú lo que haces es normalmente con los pisos una inversión, sobre todo si vas a rentas, mucho más tranquila, mucho más tal. Y eso suele pasar que a la gente le va mucho mejor, ¿vale? Entonces, creo que para mí es una desventaja que para mucha gente puede llegar a ser una ventaja. Luego sí que hay una desventaja clara que es menos pasivo que las otras dos. Por ejemplo, requiere de más gestión. Tú, por ejemplo, tú compras una acción de Telefónica y los dividendos te llegarán sin tú hacer nada. Están de Telefónica gestionándolo todo para eso. En un piso, a ver, puedes delegarlo, puedes meter una agencia, por ejemplo, que te ayude a alquilarlo, tal, no sé qué, pero siempre va a haber algo. Siempre va a haber que se rompe un grifo, un seguro, una movida y tal. Y luego, bueno, pues es verdad que como es una inversión que es más grande, requiere más de capital inicial, incluso aunque utilices apalancamiento, pues es verdad que eso pues, tiene una barrera de entrada. Pero también para mí eso es un indicador, que es verdad que para crecer tu capital hay otra serie de inversiones, que lo que digo, ¿no? Que son más interesantes, pero el hecho es, y a mí me indica mucho, ¿no? Si una persona tiene solo 100 euros para invertir, para mí ya es una señal de tu problema no está en la inversión. No deberías estar perdiendo tiempo en ver dónde pongo este dinero para crecerlo. Deberías estar invirtiendo tu tiempo en ver cómo consigo aumentar mi capacidad de ahorro y de inversión para llegar al menos a los 500 o 1000 euros al mes. Eso es lo que nosotros siempre intentamos al principio de la formación, que es, oye, si tú ahorras 50 euros al mes, es que me da igual dónde lo inviertas, no te vas a hacer rico en la puta vida. Nunca. No te vas a hacer rico nunca. Entonces, tío, esfuérzate en coger y ahorrar o al menos 500 o 1000 euros al mes y luego ya empezamos a hablar de inversión. En tu formación hay un concepto que, bueno, lo llamas Money Flow. Me gustaría que hablaras un poquito sobre él. ¿Qué es y en qué consiste? Esto al final es un poco el tema de cómo fluye el dinero, ¿no? Y cómo manejas el dinero dentro de tus inversiones. Incluso dentro de tu cuenta, como he dicho, el dinero al final entra, ¿no? La clave aquí está en qué pasa con ese dinero, porque mucha gente en su vida gana cientos de miles de euros o millones de euros, depende de lo que gane. El problema es que no son capaces de gestionarlo bien, de ahorrarlo, de invertirlo, de retenerlo, reproducirlo, ¿no? Y entonces, al final, esa metodología que nosotros tenemos, que bueno, ahora es difícil explicarla aquí así, hablando simplemente sin un diagrama, ¿no? Pero se trata básicamente de qué haces con ese dinero, cuánto de eso gastas, cuánto de eso ahorras, cuánto de eso inviertes, y luego dentro de las inversiones, cómo lo mueves dentro de tus inversiones. Como te comentaba, hay inversiones a futuro de seguridad, luego hay inversiones que te permiten hacer crecer el capital, pero que a lo mejor son más arriesgadas o que requieren de más trabajo, y luego hay inversiones más pasivas que son las que te van a permitir alcanzar esa libertad financiera. Entonces, el truco está en coger y decir, oye, de aquí voy a intentar maximizar la parte de capacidad de ahorro, minimizando los gastos y aumentando los ingresos, para llevar lo máximo posible a la inversión y dentro de la inversión, cómo lo muevo para ir pasando desde inversiones que me dan mayores rentabilidades a inversiones que me dan a lo mejor menos rentabilidad, pero me dan rentas pasivas y son seguras. ¿Por qué? Porque lo que no quieres es, como le ha pasado a un conocido, pues tener mucho dinero, volverte millonario, pero que de repente, pues yo qué sé, todo el dinero está en la empresa le va mal, se va a tomar por saco. O mucho lo tienes en cripto, de repente esa cripto pasa algo, pum, se va a tomar por saco. Entonces tú al final quieres no solo crecer rápido, sino también consolidar, diversificando, hacerlo de manera inteligente, pues esa estrategia, mucho más trabajada y desarrollada, es un poco lo que llamamos un money flow, ¿no? Dentro de la formación. Sí, no poner todos los huevos en el mismo cesto, sino que jugar con los porcentajes y ir trabajando, pues eso, ¿no? A lo mejor un 10% en cripto, un 20% en, no sé, en bienes raíces, un Sí, 40% en... pero es un poco más Dependiendo, ¿no? sofisticado de que yo lo veo como
como si fuera una serie de tuberías en las que, o Ajá. de circuitos, ¿no? En las que, digamos, el dinero puede entrar en algún circuito, pero a lo mejor una vez que ya entra en este circuito, no puede volver a lo mejor al circuito anterior, ¿sabes? Si tú ya el dinero lo metes en un nivel de inversión, que a lo mejor es más seguro, ya de ahí no lo puedes sacar. Puedes hacerlo de día, pero no deberías sacarlo para invertir en inversiones menos seguras, ¿no? De manera que al final podrías pensarlo pues como un circuito de tuberías o de fuentes, ¿no? En el que el dinero va cayendo de un nivel al otro, pero no puede volver a subir de un nivel al otro. Entonces, tú vas consolidando en ciertos tipos de inversiones que son más seguras, más estables, y vas creciendo con otro tipo de inversiones, que es lo que va alimentando ese circuito, ¿no? De lo de flow, por eso, como si fuera un flujo a Para que través fluya. Mm. de una cañería o de un circuito de fuentes o de lo que sea. Vamos a entrar ahora a hablar un poquito más de la formación que hemos ido dejando pincelada durante toda la entrevista. Actualmente tenéis un entrenamiento gratuito donde explicáis cómo crear una estrategia de inversión a medida para maximizar ingresos a corto, medio y largo plazo. Vamos Ujú, a dejar el enlace en la descripción para quien quiera pues ver este entrenamiento. Pero a mí lo que me gustaría es que nos hablaras de lo que es esa formación top que tenéis, ¿no? El máster de libertad financiera. Eh, ujú. Cuéntanos un poco para quién es este máster y qué van a aprender las personas que lo adquieran hoy. Pues yo te diría que es para casi todo el mundo, exceptuando dos personas o dos tipos de personas, ¿vale? O sea, lo necesitaría muchísima gente, la mayoría de la gente lo necesita, pero hay dos excepciones. Lo primero es la gente que, bueno, te diría incluso tres. La primera es la gente que o bien, lo que te digo, está en un punto muy inicial y prácticamente no gana casi dinero, no ahorra casi y tal. Entonces, en ese caso, si no tienes casi dinero ni para pagar la formación, estamos hablando de que la formación tampoco es tan costosa, pero si no tienes dinero para pagar la formación, pues a lo mejor te recomiendo que antes te compres a lo mejor un libro como Método Rico, Super Ahorradores, que ya te va a ayudar, de verdad, muchísimo, si implementas las cosas, porque no vale con leerlo, hay que implementarlo, ¿no? Si implementas las cosas, intentes de verdad conseguir, pues al menos llegar a esa capacidad de inversión, de ahorro, de inversión mensual, pues de 300, 400, 500 euros al mes para poder hacer algo. Es lo que te decía antes, que no hemos comentado, ¿no? Si tú ahorras 50 euros al mes, tu problema no es la inversión, no tendrías que estar pensando en invertir, tendrías que estar pensando en cómo aumento esa capacidad de ahorro, cómo aumento esa capacidad de inversión, ¿no? Entonces, pues por eso digo que para ese tipo de gente, normalmente no le va a ayudar, ¿vale? Luego, está otro tipo de personas a los que tampoco le va a ayudar esta formación, que es la gente que no está en el momento, ¿vale? Que mentalmente dice, no, es que esto, lo que he dicho, de, oye, estos son charlapipas o vendehumos, o no me creo que pueda conseguir inversiones, o no creo que tal. Vale, si eso es así, no te puedo ayudar. Porque si tú no te lo crees, yo, dentro de la formación, trabajamos la mentalidad, pero hombre, tienes que venir con una base, tienes que venir con unas ganas, tienes que venir con un, oye, creo que esto es posible y yo te enseño el método, yo te enseño el cómo. Pero tú te tienes que creer que esto es verdad, que esto es el para qué, que esto es el no sé qué, ¿no? Y luego es verdad que también hay una excepción que es para gente que a lo mejor ya va muy avanzada, ya lo está haciendo súper bien y tal, porque esta formación viene bien para cualquier persona que está empezando a invertir, quiere empezar a invertir o está invirtiendo y quiere hacerlo un poquito mejor. Si ya eres un mega empresario o un mega inversor, pues esta formación no, para eso tenemos el club de inversión que es más avanzado y que es ya para gente que ya realmente ha hecho la formación, está invirtiendo de manera súper activa, tiene unos conocimientos, una experiencia y tal, ¿no? Entonces, por eso digo que para esas tres perfiles, o bien, si no tienes dinero, no tienes la mentalidad adecuada, o eres un super mega experto, pues esta formación no te va a aportar valor. Pero si al revés, eres una persona normal, de la calle, que realmente, jolín, quieres hacerlo mejor con tu dinero, quieres aprender a invertir mejor, crees que es posible hacerlo mejor de lo que lo estás haciendo, que seguramente, ya te digo yo por experiencia, que el 95% de los casos es así, pues entonces la formación sí que te va a ayudar. ¿Hay una cantidad mínima para que te sea rentable? Es decir, como decías antes, no hay que tener un mínimo ahorrado al mes, una cantidad, ¿no? De 500, 1000 euros para poder sacarle A ver, rendimiento es lo que te o digo, sí. nosotros sí que solemos dar como baremo, ¿no? El decir que más o menos tengas una capacidad de ahorro mensual de unos 500, pero también esto hay que cogerlo con pinzas, porque nos hemos encontrado casos que a lo mejor eran una pareja, ¿no? Y entre los dos tenían los dos un buen salario, a lo mejor ganaban 6.000 euros al mes y no ahorraban nada. Entonces, claro, ese es un buen cliente, buena persona que se va a beneficiar muchísimo de la formación, aunque en este momento no ahorre nada, sí que tiene la capacidad de ahorro. Lo que pasa es que precisamente no sabe cómo hacerlo, lo está haciendo mal, ¿no? Entonces, por eso digo que sí que decimos que lo ideal es que intentes, pues eso, si puedes ahorrar 300, 400 euros al mes, o que al menos tuvieras la capacidad de, si
te ayudamos y sabemos hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque una vez que ya puedes empezar a hacer eso, ya puedes empezar a construir esa capacidad de ahorro, de inversión, puedes empezar a invertir y ya sí que te va a salir a cuenta porque en realidad ya te digo, si prácticamente a casi cualquier persona le saldría a cuenta a medio y largo plazo. El tema es verdad que en cuánto tiempo vas a recuperar la inversión, ¿no? Nosotros dentro de la formación hacemos una promesa de recuperar tu inversión en el plazo que dura la formación, que son 6 meses. Entonces, para hacer eso sí que es verdad, pues que al menos tienes que estar con esa capacidad de inversión de unos 500 euros para que puedas mover el dinero, generar cosas, hacer cosas y tal. Si tienes 50 euros al mes, es lo que está diciendo, es que con eso es muy difícil hacer cosas. Sí, ya te da pista de que hay algo que está fallando y hay que mirarse uno por dentro y ver, analizar y hacer, pues eso, en qué se me está yendo el dinero, qué es lo que está pasando ahí, tener conciencia, ¿no? Eso es. De qué es lo que está, de lo que es lo que está pasando. Aún así, es verdad que tenemos el curso que está un poco más básico y el curso sí que está más pensado para ese tipo de gente, ¿vale? No solo por mencionarlo, no es que los dejemos de lado y tal. Tenemos los libros y si están dispuestos a invertir en la formación, tenemos un curso en el que les vamos a llevar más de la mano, que tiene un precio más accesible que el máster, para ese tipo de gente, para que realmente empiecen a dar pasos y empiecen a hacer las cosas mejor, ¿no? También Sí, sí, está. totalmente. Así, de esta manera, pues podéis ayudar a más personas, ¿no? De esta manera, porque habrá gente que no tenga esa educación básica que hace falta y que pueden empezar por eso, ¿no? Por esos libros, ¿no? Que comentabas antes que tenéis que es súper ahorrador, creo que es, y el método rico, ¿no? Que no sé si... Superahorradores, el método rico, la agenda financiera, que no es tanto un libro, es un mix. Sí que tiene un poco de libro porque tiene algunos conocimientos y algunas páginas más divulgativas, didácticas y demás, pero es una agenda, ¿vale? Una agenda para llevar tus cuentas, tus gastos, tu ahorro, tu día a día y demás. Y luego también tenemos la guía de inversión para principiantes, que este es un libro que copublicamos con Christian Arens, con otro autor súper conocido en Latinoamérica, y ese, bueno, es compartido, pero sí, son esos cuatro. Súper Pero, bueno, como te tío. digo, el tema para mí, por dejar eso también claro, me parece súper importante, el tema de a quién podemos ayudar es a quien quiera de verdad ser ayudado. O sea, a una persona que de verdad tenga la mentalidad de quiero hacer las cosas mejor, pues o bien con el libro, o bien con el curso, o bien con el máster, o de alguna manera te vamos a poder ayudar. Lo que no te vamos a poder ayudar en ningún lado es si tú no confías, no tienes la mentalidad adecuada, no crees que puedas cambiar la situación o no estás dispuesto a invertir. Pero nosotros tampoco somos una ONG, obviamente nosotros vivimos de las formaciones, porque mucha gente, claro, dice, no, es que yo prefiero un asesor financiero que no me cobra nada. Como, bueno, no te cobra nada que tú veas, ¿no? Los asesores financieros en general te suelen costar miles de euros o decenas de miles de euros. Lo que pasa es que tú no lo ves, porque ese dinero nunca llega a pasar por tus manos, se lo queda el banco y el asesor financiero. Pero bueno, al final, pues eso es un poco los requisitos, oye, querer cambiar, hacer la cosa y estar dispuesto a invertir un poco, ya te digo, desde 10 euros tienes un libro, un ebook, o sea, tampoco es tanto dinero. Sí, al final pasa por querer cambiar, ¿no? Por ese, poner ese compromiso de cambiar tu situación. Y no creerte, pues bueno, creo que lo hemos dicho antes, pero dejar súper claro que no existen los métodos milagrosos, que todo pasa por uno mismo. Y si tú quieres conseguirlos, como el que va al gimnasio, ¿no? Que empieza desde el inicio y hay gente que tarda 6 meses en ponerse pues súper cacha y a lo mejor otros que se tiran 2 años, ¿no? Pero al final el objetivo lo consiguen, ¿no? Y ese es el ejemplo, la constancia, ¿no? Richard, Si eres constante, eso. para ir terminando, tío, has dicho todos los libros tuyos. A mí me gustaría también ponerte en un compromiso y que nos dijera alguno más que tú creas que podría ayudar a la gente que está viendo este vídeo y que complemente lo que vosotros tenéis, ya sea de hábito, de libertad financiera. Yo creo que, como mucha gente, lo que me estoy dando cuenta, en lo que más le falla sobre todo es la parte de la mentalidad, pues voy a recomendar Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker, que es súper conocido también, y creo que ese libro le puede ayudar a mucha gente porque le ayudará a hacer clic, que es lo que te decía, sobre todo a esa gente que a lo mejor está ahora dudando, que no lo ve claro, que tal, no sé qué, pues creo que ese libro les puede ayudar muchísimo para hacer un poco clic y darse cuenta de que, jolín, realmente si cambias una serie de creencias, de hábitos y de tal, es posible hacer las cosas mejor y se puede realmente cambiar para mejor las cosas por ti mismo, haciendo tus cambios y demás. Pues para todas las personas que están viendo esta entrevista y han llegado hasta aquí, vamos a dejar todos los enlaces y las referencias que ha comentado Richard por aquí abajo en la descripción. Y antes de terminar, Richard, vamos a hacer un sorteo, no sé qué te parecerá, que regalemos un libro tuyo firmado, pondremos las bases por aquí abajo.
¿Te parece guay? Perfecto, perfecto. Pues regalamos un librito, lo que tú digas. Me parece bien. Súper, tío. Pues ya para terminar, Richard, bueno, lo primero, súper agradecido de que hayas venido aquí. Gracias por ese contenido de valor. Como decía, si hay alguien que se ha identificado con Richard y con todo lo que nos ha contado y quiere dar ese pasito y empezar a cambiar su vida y su entorno, pues es el momento de tomar acción, ¿no? Como decía, Richard, no sé si quieres decir algo más, algún consejo, próximos proyectos, no sé, cuentan lo que quieras para terminar. Nada, yo les animaría a la gente que, oye, que por lo menos lo intenten y que tomen acción, ¿no? Que, oye, somos súper cercanos, ya sea a través de Instagram, Richard barra baja gracia, ¿no? Que es mi cuenta oficial o del método rico, lo que sea, que nos contacten y por lo menos tener esa pequeña conversación, tener esa llamada, tener esa charla para ver si podemos ayudarle, que seguramente, ya te digo, en la mayoría de los casos, si la persona quiere hacer cosas, podemos, entonces yo les animo a hacerlo, porque de verdad se pueden hacer las cosas mejor. Entonces no os conforméis, estéis donde estéis, a menos que estéis en un punto ya en el que digáis, oye, estoy súper satisfecho con todo, pues oye, genial, me alegro por vosotros, pero si de verdad pues estáis en un punto en el que queréis mejorar, queréis cambiar las cosas, Jolín, pues nosotros estamos aquí para ayudaros con lo que podamos, que siempre lo he dicho, somos súper accesibles y yo o alguien de mi equipo, quien sea, estaremos ahí para hablar con vosotros. Súper bonita misión, Richard. Mucho ánimo, muchos éxitos y de verdad muchas Gracias. gracias por vuestro tiempo y por haber aceptado este ratico con nosotros. Nos vemos Nada, y a prontito, ti pues Richard. por darnos un poquito de visibilidad también y por ayudarnos a expandir nuestro mensaje y nuestra misión. Así que, oye, encantado de charlar este ratillo contigo, tío. Perfecto. Un abrazaco, Richard. Nos vemos. Venga, un abrazo, chao.